¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Japón, Gran Premio de madrugada en Latinoamérica y nosotros obviamente estuvimos algunos madrugando, otros viéndolo en diferido, algunos obviamente de fiesta esperando la carrera y finalmente vimos cómo Max Verstappen se corona bicampeón del mundo, segundo título mundial para el holandés, bueno, de Países Bajos, ¿cierto? Que domina este año completamente con Red Bull. Conmigo, obviamente, siempre Pablo Vera, ¿cómo estás? Cuéntame cómo viste esta carrera. Eh, Bien, pero yo de hecho tenía, mientras pasaba todo esto, ya pensando en un título, así como Max es campeón en una sprint race, porque para mí fue eso, fue una sprint Claro. race. No es una carrera normal, no fue una carrera completa, mucho más parecida a una sprint. Así que eso, me queda cierto sabor amargo por varias cosas que vamos a ir discutiendo. Yo creo que sí, sacando a los pilotos de esto, yo creo que mucho más aquí son temas FIA, temas de que ya hemos Totalmente. hablado varias veces, de organización, que hay decisiones muy absurdas que no se entienden. Pero bueno, Max, yo creo que justo campeón, no hay cómo decir que no, la distancia que saca es absurda, la forma en que lidera un sprint y saca 30 segundos de diferencia es completamente absurda y anormal. Así que felicitaciones para él. Merecido campeón. Nada más que agregar, yo Totalmente. creo que por ese lado, en este punto. Después haremos quizá un repaso de todo lo que fue el año, pero por ahora es decir que fue un merecido campeón. Totalmente. Merecido campeón Max Verstappen, que el día sábado, como una vez más hace la pole, se la arrebata a Charles Leclerc esta vez, sale desde la primera fila junto con Charles, detrás teníamos a Carlos Sainz y a Checo Pérez, en posiciones invertidas, obviamente, en tercero y cuarto. Y en una carrera que no se retrasa, como la que vimos en Singapur. ¿Se acuerdan que en Singapur se retrasó el inicio de la carrera? Esta carrera no se retrasa en el inicio. La FIA estima que se puede salir con neumáticos intermedios y que se hace una largada desde parado, desde no bajo safety car. Y se lanza la carrera y Max Verstappen en una salida que no es buena, y que Charles Leclerc aprieta con todo y en un momento está por delante de Max, pero el Red Bull tiene esta cosa de frenar muy tarde y tomar aún así muy bien las curvas y eso pasó con Max y con Checo en esa primera curva, dejando a los dos Ferraris detrás y adiós carrera para los Ferrari. Sí, en un momento, claro, se ve que Leclerc sale mejor y yo creo que la maniobra de Max es tremenda, porque él podría haber pensado, no tengo para qué arriesgar, no tengo para qué tratar de pasar por fuera con lluvia en una zona que se sabía que era compleja. Lo hace igual y lo hace perfecto, así Perfecto. que de ahí nada más que hacer. O sea, la pelea a Leclerc le dura, o sea, la mitad de las vueltas, pero sabemos que la diferencia, sobre todo en la forma en que gastan los neumáticos, es brutal. Ya no es un tema de velocidades, porque al final en velocidad lo vemos en la pole, o sea, en la quali, que siempre Es están que va una cerca, vuelta. la distancia fue súper poca. Los autos pueden tener la misma velocidad, pero el desgaste que tiene ese Ferrari no se compara con el del Red Bull, Red así Bull. que de ahí la distancia es tremenda. Ahora yo para esa salida igual tengo mis dudas y parten algunos de mis, de, no sé, de las dudas que tengo. O sea, dijimos la semana pasada, por ejemplo, como tú nombraste, Singapur se retrasa una hora para no salir, siendo que nosotros dijimos, pero ¿por qué no salen con full wets? Claro. Ahora, salen a la hora, dan una vuelta, se sale Sainz, hay varios topes, Vettel se da unos trompos, Bueno, a Fettel lo parecía saca que... Alonso, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, 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 pero al final hay temas y, y eso provoca después un problema que puede ser muy grave, la salida de Sainz sobre todo, porque queda muy mal posicionado el auto, etcétera, etcétera. ¿Por qué no, quizás para este tipo de cosas, el forzar el salir con full wets? Y si después de un par de vueltas ves, liberan la opción y que alguno cambia, porque al final es raro, salen con Inters, hay un accidente, bandera roja, muy bien puesta la bandera roja, porque, y quizás se Claro, un demoró un poco, desastre. debió haber sido Sí. muy al principio, y pasan todos a full wets. No sé, ¿qué pasa ahí, cachai? O sea, si quieres controlar un poquito más, ¿por qué de repente no forzar a hacer con full wets en vez de tener estas dudas de si alarga, si no la salida, qué sé yo? Ándate a la segura. Sabes que con full wets van a ir más lento, pero van a poder andar y las gomas te dan la condición para manejar bien, bien ahí. Si al final eso pasó, Claro. después de tres vueltas se dieron cuenta que sí podían ir
O sea, después de 5 o 6 vueltas volvieron a Inters, no sé, pero al menos te da una opción. Son Claro. quizás ideas, ¿cachai? Pero quizás evitas tanto dramatismo en la salida, que la duda de si sales con safety car, si sales de parada Detenido. detenida. Obligan a hacer con full wet. No sé, y después de tantas vueltas, así como con el DRS se controla, le da la opción de cambiar neumático. Qué sé yo. Llámeme la FIA si es que quieren crear más ideas. Pero... En general, la FIA lo que ha tratado de hacer este año es ir sobre seguro, básicamente en las carreras de lluvia. Lo vimos también en Bélgica, eh, donde no esperan salir con mucha lluvia o que esté lloviendo fuertemente, aunque tienen los neumáticos para eso. Finalmente, ¿por qué? Dado que los un tema de autos visibilidad generan también. una estela tan alta, porque es más alta que la del año pasado, y que supuestamente con esta estela alta iba a permitir ver más al auto de adelante. Pero es todo lo contrario. Al levantar más agua verticalmente, menos visibilidad tienen, y es ahí donde la FIA no se la quiere jugar, es ahí donde los pilotos reclaman, es ahí donde pasan estas cosas como la de Sainz, que queda atravesado en la mitad de la pista y nadie lo ve. Y por suerte todos siguen la trazada por el lado derecho. El que hubiese intentado adelantar, hubiéramos tenido un accidente muy parecido a el de la Fórmula 2 hace 3 4 años atrás de Antoine Hubert, con consecuencias fatales, y con Juan Manuel Correa, que terminó con sus piernas quebradas y que aún sigue en recuperación y obviamente en temas obviamente físicos. Lamentable toda la situación en general, pero para mí la carrera en sí, la carrera de Max, termina ahí. Porque después, como dijiste, cuando se Sí, lanza el safety car, con partida de safety car y se relanza la carrera, de ahí para adelante, él no tiene una estela, corre impecable y el Red Bull saca una diferencia monstruosa a Leclerc. O sea, al principio Leclerc ya lograba estar 3 4 segundos y mantener un par de vueltas. Pero después viene la degradación de Ferrari, de esos neumáticos, y donde vimos que algunos empezaron a parar por Inters 2 veces, de pasar de full wet a Inter 2 veces. Y ahí el Ferrari empieza a degradar como enfermo. Y esto ya lo vimos en Singapur, cuando Leclerc apretó a Checo Pérez detrás, full, a todo ritmo. Y a las vueltas, a las 5 vueltas después, ya no tiene ya no le queda. más neumáticos para poder seguir ese ritmo. Es impresionante. Ferrari tiene un problema. El señor Binotto claramente se pregunta cuál es el problema, y es que algo pasa con el piso, que cuando tuvieron que levantar el piso, algo hizo que degradaran aún más, porque ya tenían el problema durante el año. Pero ahora ya es muy, muy grave lo de Ferrari. Lo que hace Totalmente. que Max se lleve el campeonato en bandeja. ¿Y por qué se lleva el campeonato en bandeja? Porque necesitaba los puntos. Y aquí vamos a la otra polémica de la FIA. Y lamentablemente se da con polémica. Como en Abu Dhabi 2021. La FIA dice en el reglamento que da los puntos en la carrera cuando se suspende la carrera. No cuando la carrera termina. O sea, en este caso se había suspendido la carrera al inicio, pero al final nunca se suspendió. Cosa que sí pasó en Bélgica. El reglamento se hizo después de Bélgica 2021, donde se acuerdan que hubo 3 vueltas muy ordinarias detrás del safety car y se suspende con bandera roja. Y se suspendió y no se volvió a retomar. Entonces el reglamento dice, y que nadie leyó esa parte del reglamento, porque ni los equipos tenían ni idea. Max Verstappen preguntando, oye, me falta un punto, etcétera. No tenían ni idea, nadie tenía idea. Todos habían leído La la parte transmisión de para los tiempos. Latinoamérica al menos decía Y en España claramente también, que y en todos iba a lados. ser menos. Y en todos lados, nadie entendía que fuese campeón Max Verstappen. Y bueno, finalmente esa frase en el reglamento que dice que es cuando se suspende la carrera que se reparten menos puntos, pero como esta carrera no terminó suspendida, no terminó bajo bandera roja, sino que terminaron corriendo, una carrera sprint, Pero como bajo el dijiste. límite de las 2 horas, que es Exacto, otra regla que viene, que claro, que la carrera termina hasta 2 horas después de iniciar. exacto. Y no con las vueltas totales. Entonces, hay menos vueltas, y todo el mundo entendía que cuando hay una carrera con menos vueltas, Sí, se absurdo. reparten menos puntos. Y resulta que esa línea del reglamento dice todo lo contrario. Es Y un esa no absurdo la tenía finalmente. nadie. Y es un absurdo. Y es un Exacto, absurdo. un ¿Cómo le absurdo. vas a dar? Va Sí, contra el espíritu al final de la cosa ese de es el que punto. si eran menos vueltas, ahora como una especie de sprint, como dijimos, se repartan menos. Y da lo mismo, Max igual iba a ser el campeón, pero al Por menos seamos supuesto. consistentes, pues no generemos, porque al final hasta para él fue súper fome el recibir a medias, oye, es campeón, no, sí, sí, no.
y ni siquiera Y se lo pudo dice un celebrar el comentarista, ritmo. el comentarista de televisión, el Martin Brandon, creo que fue el que le hizo, o Johnny Herbert, no me acuerdo cuál de los dos, que le comenta, bueno, Max, eres campeón del mundo. Y el tipo, "Pero me estás cargando, me Ah. estás hueveando". No, Para imposible. porque los periodistas británicos probablemente tenían más información, están más conectados Al menos la y televisión, probablemente tenían algún link. lo que sí la televisión en algún momento mostró que se iban a repartir los puntos totales, ¿eh? Sí, sí, Y sí. se mostraron la gráfica, pero nadie lo entendía, nadie lo tomó muy en Exacto. serio. Y en general, bueno, ese fue el asunto del reglamento, que ni siquiera los equipos lo tenían claro, porque ya, podría haber sido que la transmisión de televisión, Exacto. etcétera, no lo tuviera claro. Pero jamás la Que no radio le sabía. dijeron a Max, eres campeón, pues Exacto, ni que es lo Christian típico de... Horner, que es típico, que dice, oye, eres el campeón del mundo y bla, 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 y toda la frase que tira Horner siempre. A Max lo felicitaron por ganar la carrera nuevamente y nada más. Exacto. Entonces, ahí hay una falla claramente de que el espíritu del reglamento es otro. Si finalmente es, si tienes menos vueltas, son menos puntos, independiente de cómo termina la carrera. Ese era el Exacto. espíritu. Pero bueno, está escrito y el reglamento fue bien aplicado. Sí, ojo, está bien aplicado el reglamento, tal como está escrito. Volvemos al término, quizás también esa pelea de Abu Dhabi el año pasado, el any to all, o la diferencia entre qué significa el any en el reglamento. Exacto. Así que bueno, Max Verstappen campeón. Y esto porque, además de repartir la cantidad total de puntos, es porque Charles Leclerc termina tercero, porque Checo Pérez lo empieza a apretar con un ritmo infernal en las últimas 5 vueltas, que obviamente ni siquiera sabíamos cuántas vueltas eran porque venía por cronómetro, Por el cronómetro, claro. y Checo atacándolo en todas las curvas, tratando de hacer una trazada diferente, tomando una huella diferente, apurándolo, Sí. apurándolo, hasta que Me, en la me, última me- chicana lo aprieta tanto que Leclerc se sale y no alcanza a frenar y pasa de largo. Sí, ahí también salen distintas dudas. O sea, la sanción del Leclerc está completamente inaplicada, nada que decir ahí, porque al final con eso logra cierta ventaja o defenderse, así que está bien penalización. Las dudas que me aparecen es, se demoró mucho Checo en empezar a apretar sobre cuidado neumáticos porque en un momento igual Leclerc le Sí, sacó mucha distancia para atrás. Y uno podría pensar que después de lo visto en Singapur, ya Checo debería haber tenido quizás más ritmo para estar siempre más cerca de Leclerc. Pero bueno, quizás por tema ahí de ajuste empezó a apretar un poco más al final. Y lo otro es que queda también este tema de las sanciones. Pues sí, siguen dando en el aire para gente de que, bueno, Red Bull tiene otro reglamento, las sanciones de la semana pasada, ¿cachai? Que a Checo no se le aplicaron quizás las dos que debieron haberse aplicado, y ahora súper tajante a Leclerc sí, pero bueno, son claro, cosas para ojo que otro tipo de discusión, A pero Checo sí se le aplicaron dos sanciones, solo que una fue reprimenda y la segunda fue 5 segundos. Ah, ¿por qué no fue reprimenda para Leclerc ahora? exacto, ¿Cuál por es eso el te digo, criterio ahí? empiezan a generar como ese tipo de discusión, que te sabiendo de, como, insisto, la semana pasada la lavamos toda la carrera checo, que fue muy buena, pero ese tipo de cosas generan estelas, mantos de dudas. Por lo mismo ahora, lo mismo en la repartija de puntos, la gente dirá que fue por presión de Red Bull o no, de verdad, como decís tú, que hasta ahora si uno lo interpreta bien el reglamento está bien, entonces este tipo de cosas hacen que se esté dando mucho del manejo de la FIA, que ya para este año Sí, habían totalmente. propuesto un cambio, que se supone con estos cambios de comisario y varias cosas más, que iba a ser todo muy distinto, el nuevo árabe que controla todo, pero vemos quizás mucha más inexperiencia, de hecho, yo creo que en todo. Como que Totalmente. por suerte, Red Bull sacó mucha ventaja que va a ser menos polémica al final. Pero si estuvieras peleando con Leclerc punto a punto, quizás este tipo de cosas escalarían mucho más. Totalmente. O sea, si fuese como el año pasado, estaría Toto Wolf todas las carreras gritándole a medio mundo en el pit lane. Tenemos a un Leclerc que en este caso termina tercero, se sube al podio, bueno, ya resignado porque sabía obviamente que no tenía chances de campeonato, o muy bajas. Un Checo Pérez que hace un 1-2 con Red Bull, espectacular, ya que está segundo en el mundial. O sea, ya tenemos a un Checo Pérez que puede asegurar el segundo lugar para sí mismo, esperando todo el mundo que ojalá gane en México. Así que a ver si lo penalizan en Estados Unidos para que le coloquen una unidad de potencia nueva, para llegar con un motor fresco a México. Ojo ahí que sería como un buen regalo para Checo, porque finalmente la campaña de Checo hace que también Max sea campeón. Ojo, si aquí Max no salía campeón o le costaba más pelear porque no tenía un buen compañero. Y Checo ya lo demostró el 2021,
apretando a Hamilton en ciertos momentos, retrasándolo, de ahí sale el tema del ministro de Defensa mexicano, y por más que no sea tan espectacular muchas veces a la vista Checo es muy cumplidor, es un buen piloto, tiene velocidad, cuando el auto estuvo para él, como le gusta conducir, ganó carrera, ganó en Mónaco, con velocidades buenas para la pole, y ahora, nuevamente, apretando a Leclerc, termina segundo él y le da el campeonato a Max. Y obviamente aparte de toda la campaña. O sea, Sí, nuevamente, pues, al igual que David, Max termina campeón por la última vuelta gracias a un Checo Pérez ahí apretando, presionando, así que totalmente. Así que grande Checo. Checo nuevamente muy bien ahí. La carrera en sí, después, si volvemos hacia atrás, porque ya el capítulo de Max campeón, aparte de que ahora viene obviamente cuántos puntos más va a sacar, etcétera, la única polémica podría venir por el lado de si es que el año pasado, el 2021, sale campeón, pero si es que no le quitan puntos con este tema del recorte presupuestario. Ojo con ese tema, porque hoy día la FIA dice que Red Bull, y lo confirma, sí se pasa en una forma menor en el presupuesto de 2021, pero no aplica sanciones hasta el momento y no ha dicho cuándo las va a aplicar. Pero una de las sanciones Ojo. podría ser resta de puntos. Como también Para podría mí, ser una reprimenda. Y eso ya quedó ahí abierto. o sea, el punto, como que la gran gracia que tienen, para suerte de ellos, es que incluso podrían aplicar resta de puntos como para validarse, sabiendo que va a afectar poco. O sea, que le restan 25 puntos. Claro, pero con eso Ojo. Hamilton sale campeón. Pero sí restarle No, en no, no, constructores. no, pero yo digo para el de este Ah, para campeonato, el del ¿no? Para el 2020. anterior, no, el anterior no Claro. lo van a tocar, no lo van a tocar, No, no. va a ser una reprimenda. Y para el 2022, que también dicen que Red Bull está pasando en el presupuesto, claro, van a restar. Ahora sí le van a restar a Max y da lo mismo, porque Max tiene ya 70 y tantos puntos, 100 puntos de ventaja. ¿Y cuántos más va a Sí, tener? sí. Así que, nuevamente, la FIA con ese manto de duda, de esa estela media rara que está teniendo Red Bull con los reglamentos, también en aplicar la sanción a Leclerc fue muy rápido versus en la que Mm, pasó durante Singapur, que se demoraron y sí. escucharon a Checo para poder aplicar la sanción. Ahí en esa yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Binotto. ¿Por qué tan rápido una regla y no escuchaste a Leclerc versus otra? ¿Por qué Sí. no una reprimenda? No, deja un manto de duda finalmente. Sí, de hecho, la otra vez escuchaba, no sé, la transmisión era como, en la transmisión decían, "Bueno, la primera vez que te pasáis o cortáis una curva, generalmente no te sancionan. Y eso es como lo que entendían todos. Pero claro, acá era como la última, ese día que empezaba la posición, si hubiera sido en las primeras vueltas, quizás no sancionar el Leclerc, pero son estas cosas que quedan como en el rango de la interpretación y que al Claro. final genera. Y sin esa Y sanción, Max no era campeón. A pesar de sumarle de todos los los puntos. 25 puntos, exacto. Entonces, queda todo ahí y es como, ya, entonces va a ser campeón en el terreno de Honda. Que nuevamente ahora Red Bull dice que vuelve al acuerdo con Honda y que Honda va a seguir dándole apoyo con los motores, etcétera. Sí. Entonces ya termina siendo sospechoso. Sí, sí. Eh, Y ojo que esto ha pasado históricamente. Ojo, claro, ojo. antiguamente también lo hablábamos con Mercedes, cuando Mercedes era el dominante también pensaba Dios que tenía una carta distinta. En su momento cuando Ferrari era el dominante tenía También, obviamente. un reglamento distinto, así que esto pasa siempre. Y ese es de los grandes problemas de la FIA, como que trata realmente muy de guante blanco al equipo que está dominando, que está ganando, porque es el que probablemente trae más patrocinios, el que tiene más hincha o no sé qué, ¿cachai? Pero como que no sé, genera estas como diferencias reglamentarias, podríamos decir. Sí, totalmente. Y de ahí ya volvamos a la polémica de la primera salida, donde Carlos Sainz se sale del circuito cuando iba cuarto. Básicamente él dice que pasa por una trazada diferente para sacarse la estela de Checo y pasa por un río donde había obviamente mucho más agua y hace esta cosa del aquaplaning, donde el Aquaplaning. auto no, el neumático no pasa, es como si estuviera en hielo, no saca el agua, desliza, se va contra la barrera, se devuelve, hay un efecto de rebote, que eso fue lo que pasó con Ontanu Bert, exactamente lo mismo y queda casi en la mitad de la pista con visibilidad nula de parte de los pilotos y todos pasando a alta velocidad. Eso por un lado. La FIA rápidamente saca el safety car, lo cual está correcto.
pero se demora en sacar una bandera roja. Y aquí es donde, cuando están en plenos trabajos para sacar el auto de Carlos Sainz, meten una grúa gigante, de la misma que donde Jules Bianchi se mató, así, literalmente. Eh, y pasan los autos bajo safety car. Hay videos ya dando vueltas en internet del público, donde pasan los autos bajo safety car sin levantar estela porque iban a baja velocidad. Pero el problema está en los autos que vienen detrás, como Pierre Gasly, que fue el que armó toda la polémica, ¿cierto? Y lo vimos en la transmisión, muy enojado. Pasa a alta velocidad para alcanzar al pelotón, porque él había pasado a pits por el tema del Exacto. cartel que quedó dando vuelta y se le metió en la trompa. Y pasa a alta velocidad al lado de la grúa, y Y nadie le había obviamente avisado que y estaba ahí. nadie le había avisado. No había bandera roja en ese momento, solo bandera amarilla. Exacto. Entonces, también ahí el reglamento está mal. O como si de verdad te estás hablando de seguridad, ¿cómo no aplicas mayor seguridad cuando estás bajo lluvia? Si eres tan receloso en lanzar carreras de lluvia, después, ¿cómo metes una grúa ahí con poca visibilidad? Exacto. Es extraño y finalmente Pierre Gasly, por suerte no le pasó nada, pero también pasa a una alta velocidad, pero está dentro del reglamento, porque finalmente él trata de alcanzar el safety. No es como el Virtual Safety Car, que en el Virtual Safety Car tú tienes que mantener un delta, por lo tanto no te puedes pasar de alta Exacto. velocidad. En el safety no, tú te puedes reagrupar y puedes dar la O sea, vuelta corriendo, o sea, porque tienes bandera supuestamente, amarilla que te limita de cierta forma, claro, pero es muy distinto a que le hubiesen dicho, oye, hay bandera roja, va a entrar una grúa, qué sé yo, así que da lo mismo. claro. Frena, te termina la vuelta y vuelve a meterte a pits. Y Eso. lo vimos Ajá. en Monza este año con Nick DeVries, que casi se ensarta también en una grúa, porque van a alta velocidad, pero ni siquiera iban en el pelotón, y iba calentando los neumáticos, y en eso no lo ven nomás. Y pasa muy cerca. Entonces, ¿dónde está el riesgo que quiere correr la FIA? ¿Qué riesgo quiere correr? ¿Por qué mete grúas en esto? Obviamente necesitas las grúas para sacar. Ahora, si nos vamos al caso, por ejemplo, al comparativo con la IndyCar, en la IndyCar tienes vehículos de emergencia no menores metidos dentro de la pista y los vehículos no paran, van detrás del Pace Car, que es el nombre que usan en Estados Unidos. ¿Y por qué acá no pasa lo mismo? ¿Por qué acá los pilotos van más rápido, un safety car va muy rápido? Y finalmente tiene que ver con el tema de los neumáticos que se enfrían, que los pilotos lo van apurando, que van pidiendo que el safety car vaya más rápido. Pero eso, ¿por qué no lo regula más la FIA? ¿Por qué nomás deja o bandera roja o directamente hace que los neumáticos se vayan a suelo con la temperatura y después los calentarán cuando vuelvan a carrera, pero cuando esté ya todo Exacto. en términos de seguridad, sin comisarios en pista y sin grúa? Pero no, Exacto. pero quieren mantener este tema de la temperatura de los neumáticos porque también es poco seguro que estén fríos, pero entonces arregla bien el reglamento, ve bien el tema de seguridad, ¿qué va a buscar en términos de seguridad? Yo ahí no lo entiendo. Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que al final esto es una especie de despelote de los que ya hemos visto varios y siento como decía antes, también tiene que ver con el que no se entiende por qué hay retraso en lanzar carreras y mientras después no se toman el mismo tipo de medidas, en el fondo, sea un poquito más serio. Pongamos, como te digo, este tipo de restricciones de o forzar algún tipo de neumático o forzar la bandera roja apenas pase algo o cosas así. Seamos quizás más drásticos Claro. para algunas cosas, pero consistentes. Y eso es lo que esperamos. Que no esté la duda de todo de, oye, ¿qué decisión van a tomar? Hasta antes de comenzar la carrera no se sabía si iba a ser lanzada con safety car o no. Después de la bandera roja tampoco. Entonces, al final es como... Claro, y al final, ¿cuánto te vas a demorar también en términos de sacar los autos a pista a correr? Porque en el caso del segundo relanzamiento, llegaron y da la sensación que relanzan la carrera para mí tarde, pero también la relanzan un poco apurado para poder tener una carrera. Sí, Entonces, la decisión queda súper rara, súper extraña en el aire y ahí es donde finalmente, no sé, son extrañas las decisiones de la FIA. Otra de las sanciones que hubo fue la de Gasly, pero en el momento que aplican la bandera roja, él no baja la velocidad en una de las curvas más adelante. Entonces también se malinterpreta de que sanciona a Gasly por estar reclamando con respecto a la grúa y porque iba muy rápido exacto. ahí. Pero no, la sanción es cuando es bandera roja. Y ahí sí tienen que bajar la velocidad y volver a pit. Pero entonces si es así, o sé más estricto con la velocidad con respecto a las banderas amarillas. Y haz que bajen Exacto. la velocidad como, no sé, como en la Fórmula E.
que es un extremo, pero que la bajan a un 30%, a un 20%, a 50 kilómetros por hora, van con ese carrito de golf que tienen de safety car. Pero por último, no sé, pero tienes que ahí aplicar una regla un poco más estricta con respecto quizá a la velocidad que hay con banderas amarillas, dobles amarillas y rojas, derechamente. Así es. Así que, bueno. Y esas fueron todas las polémicas. No sé si queda otra más, pero llevamos media hora hablando de polémica. Yo tengo algunas más, pero más quizás para los equipos. Por ejemplo, pero está por ahí. ¿Cómo Haas la ruina de carrera a Mick Schumacher? A mí me parece esto un absurdo. Vámonos a la carrera después. Porque digo. estuvo bien entretenida después en la zona media. Nuevamente, tuvimos a un Ocon peleando con Hamilton, pero increíble la batalla, como Hamilton no le daba la velocidad punta al Mercedes, porque el Mercedes tenía un alerón un poco más grande, un poco más descargado en un momento. Hamilton, pero va pegadísimo, sin DRS, obviamente porque estaba mojado. Le iguala el auto, logra colocar el auto a la mitad del auto de Ocon, y Ocon se empieza a alejar de a poco y es como, estás ahí, no lo alcanzas. Estuvo buenísima la carrera. Ojo, Ocon no cometió ningún error como si lo cometió Leclerc. Ojo ahí. Pero claro, probablemente la degradación de Leclerc era mayor que la de Ocon. Y ahí también hay un tema de auto. Y estamos hablando de un Alpine contra un Mercedes. Lo cual fue muy buena carrera. Me encantó la carrera de Ocon con Hamilton. Los dos peleando full. Sabemos que Ocon es bien complejo para defender. Es un tipo bien denso, bien Bañoso. pesado, bien bañosito. Pero súper buena carrera. Y de ahí ya en el quinto lugar. Bueno, cuarto Ocon, quinto Hamilton y sexto Sebastian Vettel. Pero ¿cómo Vettel llega ahí? Acordémonos que en la primera lanzada Vettel parte súper bien, empieza a adelantar varios autos y antes de llegar a la primera curva Alonso lo saca de pista y termina último. O sea, Gasly termina último detrás de Vettel porque tiene que pasar a pits. Pero Vettel sale de la posición 17 después y termina sexto. ¿Por qué? Por una tremenda estrategia que hizo junto con Nicolás Latifi. Fueron los primeros en parar a cambiar inters. Sí, lo hemos visto varias veces que Vettel, de hecho otras veces no hemos reído porque a veces ha sido absurdo. Fondos de repente de estar con inters y pasar a slicks, por ejemplo el año pasado en Rusia. En Turquía. Turquía. Pero claro, esta vez les funciona un poco ese riesgo. Vettel dio unos discursos en japonés, ha dicho que le encanta el circuito, que si el próximo año lo llaman a correr solo para esta carrera, vuelve, claro. Así que es un circuito que le gusta harto. Ganó, creo, 4 veces. Sí, es de los más ganadores. Sí. Está Schumacher y después Vettel. Sí, claro. Entonces le encanta el circuito y en este caso, sí, maravillosa carrera de Seb. Yo creo que va a terminar con ese buen gusto. Y algo que no vimos y que ahora hemos visto gracias a las redes sociales es esa finalización contra Alonso, que Alonso, sí, claro, a diferencia con, había puesto a pasar una segunda, ¿cómo se llama? Cambio por inters, claro. Puso inter nuevo porque en un momento se vio que estaba perdiendo rendimiento y empezó nuevamente a remontar también brutalmente termina séptimo también en una súper buena posición, pero pegadísimo a Seb en un, no sé, ¿cuánto fue? 0.11. Pero no, si no han visto los videos, búsquenlo, pero es una finalización de esa photo finish, como le dicen en... No, espectacular cómo finalizó, como los dos se respetaron en la chicane, porque fue en la chicane donde los dos llegan. En un momento incluso Alonso tiene el auto por delante y la tracción ahí del Aston Martin salió mucho mejor por fuera a Seb. Y le alcanzó justo, un metro más afuera y gana Alonso el sexto lugar. Realmente muy buena batalla, porque además ya antes venían batallando, pero cuando Alonso hace segunda parada en pits, ahí Alonso baja como al 10º lugar y empieza a remontar y alcanza a hacer y le da. Después Alonso declara que debieron haber entrado mucho antes, como lo hizo Seb, debieron haber entrado, porque ojo, Alonso fue de los que se quedó en pista. Porque todos pasaron en un momento, y recordemos que Mercedes hizo el doble stack, Red Bull también, pero Red Bull lo hizo bien, Mercedes no, tuvo que dejar esperando a Russell enfurecido, y en esa pasada, Alonso se queda una vuelta más y Ricciardo se queda una vuelta más. Y Alonso lo alcanza a aprovechar bien, pero Ricciardo no. Se queda 5 vueltas más. Y Mick Schumacher se queda 5 vueltas más. Cuando venía 10º, ojo. Está en zona de puntos. Eso es lo que más pena me da.
Que lo Claro, hacen estaba parecer décimo. como una carrera de mierda, siendo que le arruinaron toda esa carrera Estaba por estar décimo, lesionado. peleando súper bien, con un buen ritmo de carrera. Si lo hubieran metido de una, en vez de a Kevin Magnussen, hubiera estado peleando y hubiera podido terminar peleando con Latifi y un Haas Splash con Exacto. Latifi. Y hubiera terminado, no sé, octavo, ahí peleando fácilmente. Y no, hubiera estado peleando con Russell, hubiera estado ahí entre medio de Russell y Latifi. Y le arruinaron la carrera. Pero al parecer está en duda aún lo de Mick. No sabemos si se queda o no después de que Sí, además chocó el auto en la FP1. en Es que la práctica libre, entonces, y la práctica por libre cuando eso ya había era terminado. era una súper buena como redemption, como decirlo así, que está ahí Y porque la además es una carrera que estaba clasificación haciendo. buena. Exacto, por eso. Pero bueno. Mal ahí, mal le arruinaron la carrera a Mick. Por una apuesta de, y ellos lo dijeron por la radio, vamos a esperar un safety car. A ver si alguien se sale, un safety car, entras y aquí ganamos. Y Y no era hubo para más. estar tercero, cuarto, quinto incluso. Pero no, No hubo fue más. mucha la apuesta, demasiada la apuesta y nada, se fueron para atrás. En octavo lugar, Russell, que dijimos recién ya la historia de Russell. Después, noveno, Nicolás Latifi. Increíble la carrera de Nicolás Latifi, después de que todos nos reímos de su error en la FP2, donde en vez de entrar a la chicana, entra 50 metros antes a una escapatoria X que no tiene ninguna salida y, y el tipo Y le echa la culpa al auto. le echa la culpa al auto. Un meme en sí mismo, pero después, y clasificando mal obviamente, porque siempre clasifica mal, no le da el auto, no encuentra el setup, etcétera, lo que sea, pero con esa entrada junto con Vettel logra un noveno lugar y defendiendo muy bien ante un McLaren que termina décimo como Lando Norris, que también cero ritmo McLaren. McLaren desaparecieron en Japón. Realmente Lando Norris llegó a la Q3 gracias a pura suerte, nomás básicamente, porque hizo una muy buena vuelta en un momento en la Q2, pero de ahí para adelante, sin ritmo, el McLaren desapareció totalmente y ahora Alpine vuelve al cuarto lugar por sobre McLaren en el Mundial de Constructores. Y yo creo que habíamos dicho en Singapur que McLaren parece que había encontrado el ritmo y no, no, después de ya en un circuito de este estilo, parece que no, y después vienen No. puros circuitos no tragados, no de curvas lentas, que es donde McLaren al parecer se luce. Así que está bien complicado para los de Walking terminar en el cuarto lugar. Van a terminar quintos probablemente en el Mundial de Constructores. Pero vamos a ver. También Alpine puede tener algún otro DNF por motor. Sabemos que los motores Mercedes Sí, lentos pero seguros. eso sí. Eso sí. Eso sí. Buena carrera. De ahí para atrás, bueno, Gasly horrible la carrera, Tsunoda, no mucho que decir, sin ritmo. Kevin Los Magnussen Alfa, tampoco. los Alfa Romeo, No, no. Alfa Romeo están en una caída libre impresionante. O sea, ahora con estos puntos de Vettel, otra carrera más buena por ahí y terminan quitándole el sexto lugar sería a los Alfa Romeo. Ojo ahí también, porque los Alfa Tauri no están con ritmo. Está, ojo con Aston Martin, pero también ojo con ese tema del presupuesto. Vamos a ver qué ocurre. Y así, la carrera ocurrió muy polémica, mucho reglamento. El reglamento cada día es más complejo, hay que decirlo, es bien enredado. Y nosotros no nos leemos el reglamento, si nosotros lo vamos aprendiendo con todas estas polémicas. Ah, sí, por ahí alguna que otra cosa, pero claro, nadie va a ser experto. Ojo también ahí que, bueno, no nombramos que Albon tuvo un DNF, pero fue más lo vimos saliéndose, pero fue más al parecer tema auto, Sí, dado también la estrategia de Latifi y lo que ha corrido Albon, pudo haber sido también quizás, por ejemplo, un 2 Williams en los puntos si es hubiera sido, que no pero hubiera tenido falla. muy bueno, ¿no? Sí, ahí estaban ahí. Realmente buena llamada la de Williams a Latifi, se la jugaron y la hicieron súper bien. Que desde el año pasado vienen un poco con eso, de arriesgando un poquito más lluvia. Esto mismo en Bélgica que Sí, vimos que es el segundo lugar de Russell es porque en quali se la juegan muy bien con con las el setup llamadas. de lluvia. Y claro, tienen setup donde ellos se juegan setup de repente cuando hay dudas de si van a ir seco lluvia, ellos se juegan un setup full lluvia para ver si es que Si les les sale. resulta, si no, se van al fondo de la parrilla porque ya están ahí. Da lo Exacto. mismo. En ese sentido ya sí, tienen experiencia en eso, así que súper bien. Piloto del día para ti, Pablo Vera. Uf, tengo un par de dudas. Estoy entre Max porque digo, ¿cómo se llama? El dominio que hace es absurdo. O sea, pero bueno, sacar un No, segundo por vuelta en la práctica es demasiado, así que por ese lado y por ser campeón está bien.
Pero bueno, lo que hablamos también de la carrera de Seb, la remontada que se pega es buenísima también, así que pensando en que son sus últimas carreras y que es poco probable que vuelva a lucir esa Aston Martin en alguna otra, me voy a quedar con una mención para Seb en esta ocasión. Sí, totalmente. Yo también comparto. Sebastián Vettel, piloto del día para mí. Eh, la remontada buena llamada en los pits y de ahí la lucha con Alonso, tanto en la primera parte como en la parte final. Se lució con un auto que sabemos que es inferior al Alpine. Logró mantenerlo a raya Alonso, que Alonso es un tipo rápido, si sabemos que es un tipo además experimentadísimo, que tiene velocidad, que es hambriento, que te ataca, que no te deja respirar si finalmente está ahí encima. Y nada, Seb lo hizo, sacó a relucir un poco los 4 títulos mundiales, que algunos son regalados, pero bueno, eso es opinión mía. El, y por ahí también lo de Nicolás Latifi creo que también es bien bueno. Pero piloto del día, Seb. ¿Quién no corrieron ayer, Pablo, en una carrera bien, Esta, bien excelente? sí, trato de ser bien explícito porque ya, para mí lo de Sainz que de verdad no corrió, pero podrías como eso, es volver a un momento que fue hasta medio meme, eso también Sainz que la graba, que ya después quizás se haya estabilizado un poco, pero ahora, por mucho que él diga que está tratando de evitar el spray, qué sé yo, se sabe que salirse de la línea, en el fondo corría estos riesgos, se sale solo. La segunda vuelta, una cosa netamente error de él, y que al final provoca hasta un problema de seguridad después, que claro, eso ya no es No, era el problema de problema, Sainz, pero pero que al final deja el fondo, transforma todo lo que es la carrera. Así que para mí un castigo ahí, un golpe en la cabeza a Sainz de que eran las cosas que esperábamos que que no no volviera a volvieran a hacer, pasar. pero que volvieran a pasar. Y que ojo que al final está difícil que remonte y le gane la posición a Leclerc, que este año Sí. definitivamente ya es de Leclerc, al parecer, no como el año pasado que Sainz sí le gana a Leclerc. Ahora se nota ya que Leclerc está por delante de Sainz este año en ritmo, lo hemos visto, en poles, tiene muchas poles Leclerc, no convertidas en victorias, pero tiene muchas Exacto. poles. No, de verdad que este año Leclerc sí ya le está pasando por encima a Sainz. Para mí, de los típicos, me voy a quedar ahí con Pierre Gasly. Los Alfa Tauri no aparecieron, mala clasificación, al final terminó saliendo del pit lane y de ahí para adelante ni buena estrategia ni nada. Se nota que el tipo está, pero ya no quiere estar más en Alfa Tauri. Además se va de Alfa Tauri, se está yendo al parecer bastante mal, pero se va contento porque se va a Alpine. Así que el próximo año lo vamos a ver corriendo con Esteban Ocon en esa plaza que dejó Fernando Alonso y que no quiso Oscar Piastri. Y por otro lado, quien lo reemplaza es Nick Debris en Alfa Tauri, lo cual es un golpe tremendo a la academia Red Bull, que siempre se han llenado la boca de tener pilotos y de estar masacrando pilotos en las categorías inferiores para tener pilotos decentes, ¿cierto? En la categoría reina y no pasa nada. Sí, igual es complejo eso, porque al final son tan pocos bueno, que la diferencia entre un piloto, o sea, en las categorías inferiores podéis tener tendencia y saber si uno puede ser más o menos, pero ya el que es bueno, ya no sé si es un tema más de azar o por ahí. No sé qué tanto antes lo puedes decir. Pero sí, son hartos cambios ahí. Se viene esta dupla completamente francesa, Ocon Gasly, que tampoco sabemos qué bien también va a funcionar. Ocon sabemos que es bien extraño para llevarse con sus compañeros, tiene todos sus temas. Gasly, por otro lado, tampoco es que quizás haya tenido muy buena Claro. experiencia de ser el mejor compañero del mundo. Así que vamos a ver ahí qué tal andan esos egos franceses. Por el lado del Fadauri, bueno, lo de Nick yo creo que es una apuesta tremenda igual, le ha demostrado ser un gran piloto y que al final el punto era saber en qué asiento iba a tomar, porque de que se venía y sobre todo después de su carrera en Monza es que se venía, así que Sí, nos totalmente. está quedando pendiente la confirmación del segundo asiento de Haas, el segundo asiento de Williams, así que ahí a la espera. Totalmente. Bueno, a ver
que como tal dijiste, en Alpine hay una historia media extraña entre Ocon y Gasly. Estos tipos se conocen desde el karting y de ahí para adelante hubo en las categorías inferiores roces entre ellos, no se llevan bien, tienen una historia media extraña en algún momento. Vamos a ver qué ocurre en esa escudería después del próximo año, así que va a estar bien interesante. Para mí una pareja de pilotos decente. eh, Creo que mejor que, por ejemplo, la de Alfa Romeo, o quizás mejor que obviamente la de Alfa Tauri. Pero vamos a ver cómo se desarrolla. Es una pareja de pilotos decente, pero no sé si es la mejor, claramente, de la parrilla. Nota para el Gran Premio de Japón. Japan Sprint, le voy a poner un 7, ya, porque algo mejor, porque bueno, definió un campeonato y tuvo un par de movidas buenas, pero yo estoy siendo generoso, creo, en el 7, de verdad debe ser bueno, pero voy a estar, me siento generoso hoy. Yo le voy a colocar un 6. La verdad que entretenía las batallas en la media parrilla, pero te queda todo el sabor amargo y estos disgustos de que se te acortan las carreras, de que sales tarde, que no entiendes por qué no salen, de que hay pocos llamados, que al final te tienes que, cada vez que hay lluvia ya no puedes correr prácticamente, tienes que esperar que pare la lluvia para poder correr. Eh, Se hace tedioso, y Exacto. sobre todo pensando en que ya los calendarios de la Fórmula Uno son súper largos, ya el próximo año van a ser 24 carreras, estar esperando una carrera por más de 1 hora, 2 horas para ver después 30 minutos de una sprint, me parece que no corresponde, a pesar de que me encanta el circuito de Suzuka, no tiene nada que ver con eso, me encantan las carreras con lluvia, pero al parecer ya es mejor no tenerlas y derechamente la FIA podría Exacto. decir, de ahora en adelante no vamos a correr más en lluvia y cambien el calendario para que no corran con lluvia. Y sería bastante más fácil para el show y para todos y dejar de dar tanta Exacto. farsa de que sí corremos en lluvia, son los mejores pilotos del mundo y que podemos ver también cómo va el auto adelante. Entonces, no, Exacto. la verdad que ese sabor amargo queda ahí. Aparte de todos los temas de Exacto. seguridad que pasaron. Exacto. En lo personal, de hecho, o sea, bueno, ya hemos dicho, acá en Chile era a las 2 de la mañana empezaba la carrera. Y el día anterior alcancé la práctica uno para la cual dije ya no la voy a ver en vivo, la vi temprano en la mañana, pensando en ver la carrera. Cuando vi que la carrera venía con lluvia, dije esto, o va a pasar lo mismo que en Singapur, que se va a retrasar, va a haber muchas banderas rojas, va a hacer pasar no sé cuántas horas de madrugada despierto para quizás ver nada. Así que al final Buena opté decisión. por lo mismo de, es decir, la veo temprano, me desperté temprano, ya esté desconectado de todas las redes sociales, qué sé yo, la prendo y al final claro, te das cuenta de que Pasó exactamente eso. la bandera roja, 1 hora, un poco más, fue perdida de eso. Vimos 45 minutos de carrera, así que, o sea, haberse quedado despierto hubiese sido un desastre Total, para algo pues, que tampoco, innecesario. y que más encima Corona es un campeón y que lo coronas de forma errática y mala y no Exacto. tiene idea ni siquiera el equipo si es que es campeón o no, o sea, no, horrible, de verdad que un 6 incluso es generoso, yo le pongo un 5. Ya, Sí, bajémoslo. le bajamos un punto. Queridos amigos, se Dale. viene la gira en América. Estados Unidos en 2 semanas más, México y Brasil. Y luego se termina en Dubái, obviamente. Pero en Abu Dhabi. Se vienen las últimas carreras. Está por definir el segundo lugar del campeonato. Si es que el campeonato de constructores también se define, que es muy probable que ya esté decantado hacia Red Bull. La verdad que la ventaja es bastante grande. Sí, Entonces Ferrari tendría que ya derechamente hacer varios 1-2 y que los Red Bull quedaran un poquito más atrás. Pero se viene la definición también, por ahí los Alpine se están acercando a Mercedes, ojo con eso, hay carreras que podrían ser interesantes y Brasil siempre es un espectáculo y Estados Unidos a mí me gusta como circuito, no lo encuentro malo para nada, así que vamos a ver y está, obviamente todo lo en México, a ver si gana Checo. Sería espectacular también. Para los mexicanos sería pero un sueño. Así que nada, sí. nos vemos en 2 semanas más con el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.